Esto es Talent Talks de Busap, el podcast en el que hablaremos sobre liderazgo, gestión del talento y dirección de personas con expertos y directivos en recursos humanos para hacer crecer tu empresa con el elemento más importante, las personas, con la colaboración de Factor Humano. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de los Talent Talks de Busap. Hoy tenemos la suerte, y al final de la conversación entenderéis por qué hablo de la suerte, de conversar con Karma Britt. Karma Britt es actualmente psicóloga, coach y formadora. ¿Qué tal, Karma? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. La suerte es mía porque tener la oportunidad de compartir con vosotros pues, este espacio es todo un placer y un honor. O sea que muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias, Karma. Pues bueno, un poco para romper el hielo y poder empezar un poco también a conocerte un poco más a toda esta audiencia pues, que no nos conoce, nos gustaría pues, que nos pudieras hacer un breve resumen. Sé que todos los años de experiencia pues, no se pueden resumir brevemente, pero que nos dieras un poco los principales titulares de tu trayectoria profesional y un poco pues, qué ha hecho Karma hasta ahora y a qué se dedica. Muy bien. Lo primero que quiero decir es que normalmente esperamos que la trayectoria de alguien sea lineal y que tenga un sentido, digamos, ascendente. Pues bien, la realidad es tozuda y en mi caso, en mi trayectoria profesional, hubo momentos en que no entendía qué es lo que estaba haciendo en esa posición o en ese puesto, pero la vida me había llevado aquí. La buena noticia es que pasados unos años, este puzzle de piezas inconexas cobró sentido y se conectó. Yo empecé en la universidad, acabé el grado y ya me solicitaron que me quedara como profesora, imaginaros, o sea, pasé de junio a septiembre de estar de un lado de la aula al otro lado. Me apasionaba la docencia y ahí me lancé. Estuve un tiempo en la universidad y después necesitaba pasar al mundo empresarial porque me llamaba mucho, pero siempre vinculada con la universidad. Entonces pasé muchísimo tiempo en la Universidad de Barcelona desempeñando diferentes cargos y después también, pues circunstancias de la vida me catapultaron hacia otras direcciones, pero ya mucho más en contacto con el mundo empresarial, teniendo, digamos, diferentes posiciones que me han permitido a día de hoy entender qué es un cliente, porque he estado de cliente, entender qué es una persona que gestiona equipos, porque he estado gestionando equipos, entendiendo cuáles son las necesidades de una persona que compra servicios, porque también he estado comprando servicios. Por tanto, he estado en toda una serie de posiciones hasta que llegó un punto que decidí que no quería trabajar para una organización, sino que creía que era más útil si estaba fuera y poder ofrecer este know-how que había adquirido durante toda mi trayectoria profesional y ponerlo al servicio de diferentes empresas e instituciones. Y así fue cuando volví a mis orígenes, volví a la psicología, me formé como coach y bueno, empecé mis andanzas en solitario y que bueno, que me han dado, o sea, que me han permitido alcanzar este bienestar en el que estoy actualmente. Ahora que comentabas esto del coach, ¿no? Que ahora básicamente es una de las tareas principales a las que te dedicas en tu día a día, una de las preguntas que teníamos aquí pendientes y que nos gustaría empezar con esta es ¿qué diferencia hay, ¿no? entre la psicología y el coach? Porque yo creo que muchas veces lo podemos mezclar o podemos tener una falsa conciencia de lo que es. Ostras, me encanta que me hagas esta pregunta, ahora parezco una política, porque realmente hay mucha confusión en la sociedad y los medios, sobre todo, favorecen esta confusión. A ver, el coaching es un acompañamiento profesionalizado que permite a una persona llegar a alcanzar un objetivo. Hay una frase que me gusta mucho que si quieres ir rápido, ves solo. Si quieres llegar lejos, ves acompañado. Yo creo que esto resume un poco la filosofía del coaching. En el coaching no hay opiniones, el coach no da opiniones, no da consejos, no juzga y por tanto no guía, que esto muchas veces está
confundiendo a mucha gente. Cuando hablamos de guía, hablamos de mentoring, no de coaching, ¿vale? En coaching vamos del presente hacia el futuro y solo vamos hacia atrás para entender qué pasó en el pasado que nos está interfiriendo en este presente. Pero es una clara diferencia con la terapia. En terapia sí que vamos hacia atrás. Otra diferencia es que las personas que se someten a un proceso de coaching son personas sanas, son personas que están estables y que lo que están viviendo es un bloqueo, es tener un miedo que les impide avanzar, ¿vale? Pero no hay ningún problema que sanar. El coaching no sana, la terapia sí. Entonces, el coach no tiene tampoco una formación reglada a día de hoy que avale sus conocimientos y su praxis, aunque sí que hay unas acreditaciones, mientras que la terapia sí que tiene a psicólogos que están formados con una formación reglada y que tienen como esa función de sanar. Y ahí el psicólogo sí que da unas pautas, es una guía, contiene, sana heridas del pasado y le proporciona a la persona ese acompañamiento que él en esos momentos no está en disposición. Si me permites una metáfora, podríamos decir que si nos imaginamos el acompañamiento en coaching, acompañamos a personas que pueden andar solas, ¿vale? Y nosotros le proporcionamos unas muletas por si en algún momento se desequilibran e encuentren su propio camino. Mientras que en terapia lo que hacemos es sostenerlo y a veces sentarlo en una silla de ruedas hasta que pueda andar solo. Buena metáfora, buena metáfora. Bueno, o sea que al final un poco también por lo que dices, muchos a lo mejor deberíamos ir en algún momento dado de nuestra vida a un coach, ¿no? Para que nos ayudara un poco a ir más lejos, ¿no? Con lo que decías. Un poco a raíz de esto, al final este podcast, ¿no? Va dirigido sobre todo a directivos de recursos humanos y la siguiente pregunta que quería hacer, ¿no? Hablando del bienestar, parece, ¿no?, que nos estamos preocupando cada vez más por el bienestar dentro de las organizaciones y me gustaría que nos pudieras dar desde tu visión un poco el porqué de esto, es decir, por qué las empresas se están preocupando más del bienestar dentro de las organizaciones, ¿no? Bien, hay un motivo que es el que a mí me gustaría que fuera y es porque realmente las empresas, a través de su departamento de recursos humanos, han entendido y han asumido que el principal capital que tiene una empresa es el capital humano. Y por tanto debemos cuidar ese capital humano, digamos que procurando su bienestar. Esa sería una explicación. Otra explicación sería que dentro de la pirámide de Maslow, que todos conocemos, ya tenemos toda una serie de necesidades y la empresa también tiene toda una serie de necesidades cubiertas y ahora nos podemos dedicar a esos aspectos que están más en ese vértice superior. Y también hay un tema que es la evolución de los perfiles. Los jóvenes, como tú y otros jóvenes que están trabajando, están experimentando una serie de valores distintos a los que generaciones anteriores teníamos. Entonces, para la captación del talento, no es necesario que una empresa sea atractiva solo por la remuneración que te ofrece, sino que tiene que ofrecer otras cosas. Y entre estas cosas, actualmente, el que la empresa se preocupe y se ocupe del bienestar de sus empleados forma parte de esos valores que están en ese escenario, en ese repertorio mental de los jóvenes. Temas como la posibilidad de conciliar, el tema de la alimentación, del ejercicio físico, el hecho de que una empresa proporcione plataformas, recursos e incluso tiempo para que la persona se cuide es muy valorado por toda esta gente. Y por los que pertenecemos a una generación
más madura, más senior, pues claro, como ya estamos en un momento en que cuando no te falla una cosa, te falla la otra, esto también es muy bienvenido. Por eso las empresas se están apuntando al carro del bienestar. Claro, la siguiente pregunta que tenía pendiente era, ¿por qué se suman las empresas al bienestar? Es decir, ¿realmente lo hacen porque creen que sus empleados, como decías, no es el mejor capital o es el mejor activo? ¿O lo hacen para ponerse un poco la medalla, ¿no? Y decir, no, es que mi empresa es guay? Supongo que debe haber de todo, pero ¿qué crees acerca de esto? A ver, yo creo que están aprovechando para surfear en una ola que actualmente, a raíz de la pandemia y de toda la situación que hemos vivido, ha propiciado que las empresas se sumen. A ver, no podemos dejar de lado que las empresas y los recursos humanos también se ven sometidos a una serie de tendencias. Yo recuerdo la tendencia de las RSC, la responsabilidad social corporativa. Todo el mundo como locos para hacer programas de responsabilidad social corporativa. El Agile, venga, todo el mundo a hacer Agile. Que no quiero decir que no sea importante todo esto, pero que lo importante es que sea sostenible en el tiempo, es decir, que no sea una tendencia o una moda. Entonces, ¿a quién no le gusta ponerse medallas? Por tanto, las empresas pues también se suman y yo creo que, bueno, que lo importante es crear conciencia. Y el tema del bienestar es un área que cuando la abres ves que no puede ser fruto de una moda, sino que tiene que perdurar en el tiempo. Y ese es el gran reto. El reto no es hacer ahora un programa de bienestar, sino el reto es sostenerlo en el tiempo. Una de las tendencias que estamos viendo recientemente es que antes asociábamos, ¿no?, que las figuras del psicólogo aplicadas en las organizaciones recurrentemente estaban en los departamentos de recursos humanos. Pero hemos visto, ¿no?, pues que cada vez los psicólogos a veces están, ¿no?, en nuevos departamentos que no simplemente han de ser los de recursos humanos, ¿no? Pues, por ejemplo, tú estudiaste, eres psicóloga de profesión y te dedicas ahora a ello, pero pasaste por la dirección de marketing, ¿no? Entonces, ¿por qué hay esta vinculación a veces entre el ámbito de la psicología con otros departamentos dentro de las organizaciones, como podría ser el marketing? Pues mira, es muy sencillo y muy fácil de entender. En el caso del marketing, necesitamos saber cómo funciona el cerebro de nuestros clientes, que son potenciales consumidores, y por tanto la psicología es la disciplina, la ciencia, que nos permite conocer cómo funciona nuestro sistema nervioso y por tanto cómo va a conducirse, cómo va a comportarse ese consumidor cuando le presentemos nuestro producto o servicio. De ahí que, claro, ahora hay también como una eclosión, un interés por el neuromarketing. ¿Por qué? Pues simplemente porque nos proporciona esa capacidad de entender cómo se va a comportar nuestro potencial cliente y además predecir esa parte de compra. Entonces, ahí entendemos qué parte de nuestro cerebro está participando. Entonces, esto se ha convertido en algo imprescindible. Los anuncios de coches no van a explicarte pues, todas las especificidades del vehículo, no. Van a emocionarte, van a hacerte creer que vas a ser mejor y que te vas a sentir mejor conduciendo ese vehículo. ¿Esto qué es? Esto es marketing emocional, es decir, vamos a emocionar a la persona, no a describirle una serie de características. Es por esto que el marketing, la psicología, ha irrumpido en áreas que antes estaban como vetadas, ¿vale? La parte técnica está muy cubierta por profesionales técnicos, pero les falta esta parte. Esto también está pasando, por ejemplo, en temas de abogacía. Actualmente, los colegios de abogados, yo estoy impartiendo formación a abogados porque necesitan saber qué hay detrás de cada persona y cómo reacciona y por qué reacciona de esa manera y no de otra. Y todo esto es fundamental. Por tanto, a los psicólogos, que se nos ha tenido muy apartados durante mucho tiempo, se les está abriendo un campo, una
un espacio de intervención muy interesante. Qué bueno. Y una de las cosas que hablamos normalmente en este podcast, ¿no? Al final va enfocado al ámbito de los recursos humanos, es sobre el liderazgo, ¿no? Y cuando hablamos de liderazgo, pues todos en nuestra cabeza pensamos en el líder que tenemos como de referencia, sea en nuestro entorno personal, en nuestro entorno profesional, ¿no? Pero una de las cosas que preparando este podcast nos creíamos oportuno poder hablar era, ¿un buen líder es algo que viene de la genética? ¿O es algo que realmente puede ser mejor líder o no en función de su conducta y del trabajo que él ha hecho para llegar a ser un buen líder? Bueno, esta es la pregunta del $1.000.000, Paul. A ver si tenemos la respuesta. A ver, hay una parte de genética, y esto lo podemos comprobar cuando vamos a una guardería y vemos el patio y vemos al niño o la niña que ya es líder. Esto es un líder natural. Por tanto, hay una parte que sí que está ahí. Pero como nosotros aprendemos por imitación, es decir, una de las formas de aprendizaje es el aprendizaje vicario, el hecho de formar a una persona en toda una serie de competencias y habilidades propias de ese líder va a contribuir a que ese líder sea mejor. Por tanto, hay una proporción y en función de cada persona la proporción se decantará hacia un lado o hacia otro lado. Entonces, participan yo creo que los dos y estará mucho en función también del contexto en el que esa persona se desarrolle. O sea que hay una balanza, ¿no?, entre la genética, la conducta y un poco este mix hace pues, que tengamos o seamos o no seamos un buen líder. Sí. Yo pienso de que hay gente que ya nace con esa base y por tanto, si la potenciamos, puede llegar a ser un gran líder. Muchos se pierden por el camino, ¿vale? Porque también a veces la educación los ahoga, los estrangula y pierden esa motivación. Mientras que otros que quizá pues, no nacen con tanto liderazgo natural, el hecho de tener una formación y un entrenamiento los lleva a convertirse en líderes. Es decir, supongo que cuando haces de coach, ¿no?, a lo mejor te encuentras a gente que están en este punto, ¿no?, que dicen, ostras, creo que tengo ciertas capacidades, pero si las trabajo puedo llegar a ser mejor líder para conseguir pues, en la empresa pues, tener mejores resultados, ¿no?, con el equipo, etcétera. Y supongo que eso al final también se puede trabajar, ¿no?, y que a lo mejor tienes pacientes o clientes que vienen con un poco a cumplir ese objetivo. Mira, este podríamos decir que es el grueso de procesos de coaching que llegan de la empresa, derivados de la empresa, que no es life coaching, no es coaching, digamos, personal, sino que es coaching empresarial y la gente viene normalmente, bueno, los directivos vienen justamente para eso, es decir, para mejorar esas competencias porque en algún caso hay un bloqueo y hay que desbloquear eso para que pueda seguir avanzando. ¿Vale? Nosotros, como coaches, lo que hacemos es facilitar el camino para que suceda ese desbloqueo. Y supongo que no hay una receta en concreto, ¿no? Pero ¿qué pinceladas darías para poder ser un buen líder? Mira, para ser un buen líder, todo lo que puedas encontrar en un libro está fenomenal. Pero mi experiencia personal me dice que la primera y la que falta más actualmente es la escucha. Tenemos 2 oídos y una boca. Y sin embargo, los líderes actualmente hablan mucho más de lo que escuchan. Por tanto, yo soy una gran defensora de que los líderes tienen que aprender a escuchar. Y escuchar activamente, el concepto es escucha con todos tus sentidos. Esto quiere decir escucha con los ojos, por tanto, observa qué es lo que te está diciendo esa persona, qué es lo que no te está diciendo, pero te está transmitiendo con toda esa comunicación no verbal. Recordemos que la comunicación no verbal es un 70% de lo que hablamos. Entonces, un buen líder tiene que tener esta competencia altamente desarrollada y poder percibir esas micro
microgestos, microconductas que le pueden dar muchas pistas de qué es lo que necesita a esa persona de su equipo. Normalmente se entrena mucho todo el tema de comunicación verbal y todo el tema de resolución de conflictos, asertividad, empatía, todo esto está muy bien. Pero hay una gran olvidada que es la escucha. Por tanto, para mí, la gran recomendación que diría que tienen que hacer es aprender a escuchar. Y aprender es escuchar, si me permites otra metáfora, yo soy muy dada a las metáforas como coach que soy. Fíjate, durante la época pandémica sucedió que no nos podíamos abrazar, ¿vale? Que la distancia no nos permitía que nos abrazáramos. La escucha se convirtió en el abrazo emocional. Por tanto, fíjate el valor que tiene la escucha. Entonces, cuando alguien se siente escuchado de verdad, que no es oído, escuchado implica atención y significa que paro todo mi diálogo interior para atenderte a ti, esa persona es como si la estuvieras sosteniendo. Por tanto, es muy importante escuchar. No tenemos receta, pero bueno, tenemos uno de los ingredientes que nos pueden ayudar. Después hay un tema, ¿no? Es decir, muchas veces en nuestro entorno, en nuestro día a día, en el mundo laboral, pues podemos tener pues, un mal jefe, podemos tener una mala época porque nuestro entorno personal pues, no está en las mejores circunstancias, podemos tener un mal día pues, porque simplemente hoy no ha hecho buen tiempo y que ello pues, nos afecta, ¿no? ¿Cómo esto puede afectar en nuestro rendimiento diario, en nuestro entorno laboral? Pero más concretamente, ¿cuáles pueden ser aquellos elementos que están en nuestro cerebro, ¿no? Para que tocan, ¿no? Es decir, ¿qué toca en nuestro cerebro que un mal día, un mal momento, una mala época se vean interferidos en nuestro entorno y en nuestro día a día laboral? Muy buena pregunta. El punto diana, es decir, donde impacta todos estos eventos exteriores y que actúan o implican un descenso del rendimiento o una menor productividad o un estado anímico, digamos, de malestar, es justamente el sistema límbico, que es el lugar donde se gestionan las emociones. Tenemos una estructura que tiene forma de almendra, que tenemos realmente dos, una en cada hemisferio, que se llama la amígdala, que nada tiene que ver con las de aquí, que es la que es nuestra central de alarma cuando nosotros percibimos algo real o irreal, pero que es percibido como una amenaza. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto nos llega, por ejemplo, una mala cara del jefe, un grito, una colgada de teléfono, todo esto, nuestro cerebro, a través de nuestro sistema límbico, lo procesa como una amenaza. Y entonces, ¿qué hace? Dispara, nuestro sistema nervioso se pone en modo alerta y ahí se dispara una sustancia que es altamente perjudicial para la salud porque es altamente inflamatoria, que es el cortisol. Es decir, todos necesitamos para funcionar adecuadamente una dosis de cortisol, porque si no estaríamos ahí demasiado relajados. Por tanto, necesitamos esa chispa que nos proporciona. Claro, un poco de marcha, que nos lo proporciona también la adrenalina, la oxitocina, etc. Pero lo que no podemos estar es hipervigilantes, que quiere decir que estemos en un estado de constante alerta porque el clima se puede cortar con una tijera, ¿no? Cuando el ambiente es tan denso y esto nos está impactando emocionalmente. Por tanto, el responsable de todo esto es el sistema límbico y actúa de esta manera, dando instrucciones al resto del cuerpo, y entonces es cuando la persona sale de la oficina y dice, ¿tengo una contractura? ¡Ostras! ¿O tengo un dolor de cabeza? ¿O el estómago? ¿Tengo unos pinchazos? ¿Qué ha pasado? Pues simplemente ha pasado que tu cerebro te ha puesto en modo de hipervigilancia y ha movilizado a todo tu cuerpo para defenderse de esa hostilidad del entorno. Y en eso, pues, ¿qué pasa? Hay esas contracturas y esas dificultades que son
señales que tu cuerpo te está enviando para decirte esto no va bien. No sé si te he respondido a tu pregunta. Ha respondido muy bien y da que pensar, da que pensar. En todo esto, ¿no? Está claro que el momento, que iba a decir que hemos vivido, pero aún estamos viviendo, pues que circunstancialmente esperemos, es bastante heavy, ¿no? Hemos visto pues, que cada vez más emocionalmente la sociedad, el entorno, está más tocado, ¿no? Y hay una tendencia creciente del aumento de venta de los libros de autoayuda, ¿no? ¿A qué se debe esto, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿En qué punto nos encontramos actualmente para que estos libros de autoayuda estén en auge totalmente? Mira, hay dos motivos. Los libros de autoayuda ya se vendían antes de la situación pandémica. ¿Por qué? Pues un poco volviendo al principio de esta conversación, porque estamos arriba de la pirámide de Maslow. Es decir, hay las necesidades fundamentales de alimento, de hogar, de amigos, todo esto ya está cubierto y entonces nos vamos a la parte de arriba, que es la autorrealización y autoconocimiento. Vale, entonces esto, digamos que es una explicación. ¿Qué pasa? Esta es la explicación de antes de la pandemia. Por tanto, ya se vendían libros. ¿Qué sucede? Entramos en la pandemia y todo lo que controlábamos lo dejamos de controlar. Y la gente se da cuenta que no controla nada. Es decir, que vivíamos en una falsa ilusión. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos decir, vale, muy bien, vale, ahora que nos han cambiado todo el escenario, tengo que encontrar herramientas. ¿Dónde las encuentro? Pues conociéndome mejor a mí mismo. Y es por eso que hay tanta demanda de herramientas a nivel psicológico y a nivel de acompañamiento a través del coaching o de la formación para enfrentarte a algo desconocido. Hemos vivido más de un año y pico en un túnel que el título de la entrada era incertidumbre. Y hemos transitado en la oscuridad más tenebrosa. Ahora ya estamos saliendo y ya vemos un letrero que pone esperanza. Bien, muy bien. Pero en ese tránsito muchas personas se han dado cuenta que no tenían suficientes recursos. Y de lo mismo que estés arriba del organigrama en primera línea o en última, da lo mismo. Porque han cambiado las reglas del juego. Y resulta que te das cuenta de que no tienes suficientes elementos para jugar la partida. No controlamos. No controlamos. Y esto genera una inseguridad y un miedo muy grande. ¿Y esto lo habéis visto? ¿Habéis visto un aumento de demanda de pacientes? O sea, supongo que sí, claro, porque el libro está muy bien, pero a veces el libro, ¿no? Creo que soy... Y para los que no te ven pero que te escuchan, ¿cuántos? Impresionante. Sobre todo ha habido dos elementos que se han disparado. La ansiedad y después también ha habido muchos trastornos de alimentación, de conducta alimentaria. Ostras. Y no solo en adolescentes, también en personas. Evidentemente la ansiedad muchas veces va asociada también con depresiones y también, y esto no quiero alarmar a nadie, pero se han dado casos de que durante la pandemia, el aislamiento, a veces un consumo inadecuado de sustancias, etcétera, ha llevado a brotes psicóticos que han tenido un impacto, bueno, muy importante en la vida de personas. Por tanto, digamos que toda esta situación que hemos vivido ha sacudido nuestra salud mental. Lo estamos viendo cada día en la televisión y cada vez aparecen diferentes formas, ¿vale? Porque cada vez se expresa de forma distinta, de que hay algo a nivel mental que no acaba de funcionar bien. Y esto quiere decir que nos tenemos que aprender a cuidar mejor. Tenemos que aprender a comer mejor, a respirar mejor, por tanto introducir la meditación en tu vida como un hábito imprescindible para mantener el equilibrio, hacer ejercicio físico, es decir, toda una serie de pautas que ayudan a vivir de una forma más equilibrada.
tenemos trabajo, ¿no? Pero claro, todo esto, ¿no?, ha alterado bueno, la vida, pero las empresas, ¿cómo les ha podido implicar, ¿no? Es decir, esta sensación, bueno, esta realidad, ¿no?, que las personas no estamos al 100%, ¿no?, unos más, unos menos, pero ¿cómo esto ha implicado en las empresas? Porque, claro, imagino que debes tener demandas de diferentes características en torno a esto. Mira, comentarte que una de las cosas que más he trabajado durante este último año ha sido la fatiga pandémica, ha sido el tema estrella. Ya no les importaba el tema del trabajo en equipo, ni la comunicación, ni la cohesión, no, fatiga pandémica. Es decir, muchas empresas han puesto al servicio de sus trabajadores formación para poder hacer frente a esa fatiga pandémica, porque, claro, ha durado muchísimo y sigue durando. Ahora las empresas están, ya como estamos al final del túnel, están en otro escenario. Y es decir, el escenario es que ahora los trabajadores tienen que volver a sus puestos de trabajo, en algunos casos con un modelo híbrido, algunos vienen con miedo, otros vienen con ganas de abrazar a todo el mundo como si no hubiera un mañana, otros están potenciando, pues, y esto tiene absolutamente descolocado el cómo gestionar el equipo y el cómo hacer que ese que viene tapado hasta aquí, que casi va con un burka porque está con un ataque de pánico, porque probablemente ha vivido una experiencia traumática, y el otro que vamos, que ya ha tirado las mascarillas y que no quiere saber nada, ¿me explico? Entonces, conciliar todo esto no es fácil. Entonces, ahora, digamos que vemos que hay como un giro hacia cómo gestionamos estos equipos, ya no solo cómo los gestionamos en remoto, que esto pues ya nos hemos acostumbrado y ya hemos dado 2.000 millones de tips y tal, sino cómo hacemos ahora para que el equipo pueda ser el equipo, ¿vale? Y no se provoquen, digamos, conflictos interpersonales. Por esa diferente forma de percibir una realidad. Vamos a hablar de autoestima, ¿no? Aquí hay un tema, ¿no?, que tenemos escrito aquí, es antes el huevo o la gallina. Y hablando de autoestima, una de las preguntas que nos hacemos es la siguiente, ¿no? ¿La autoestima es causa de un buen trabajo o es consecuencia de hacer un buen trabajo? ¿Qué podríamos decir? Esto es como un trabalenguas, Paul. Esta pregunta es complicada, ¿eh? La he tenido, ya has visto que he tenido que leerla, digo, porque la hemos escrito, queda muy bien escrita, pero es como un trabalenguas. Pero, ¿qué podemos decir de la autoestima? A ver, hay una parte, ¿vale?, de la autoestima que, bueno, primero definamos autoestima, porque si no estamos aquí hablando de una cosa sin clarificarla. La autoestima es aquella valoración que hacemos de nosotros mismos. ¿Qué sucede? Si solo hacemos la valoración de nuestros buenos resultados o de lo que hacemos, ¿vale?, solo estamos cubriendo una parte de nosotros. Entonces, cuando hablamos de autoestima, a mí me gusta también utilizar otra metáfora, que os imaginéis un triángulo, ¿vale? Un triángulo con 3 vértices. Normalmente, cuando la gente se valora a sí mismo, suele valorarse por lo que hace y por lo que tiene. ¿Qué sucede? Cuando por una situación económica nos despiden, o cuando perdemos un trabajo, o cuando no podemos hacer lo que veníamos haciendo hasta ahora porque nuestra salud no nos lo permite, porque estamos de baja y perdemos esto, ¿qué pasa con nuestra autoestima? ¿Qué pasa cuando nos centramos en el tener? Ostras, personas que han estado montadas en el dólar, que han tenido mucho poder adquisitivo y de repente el negocio, la pandemia o las diferentes crisis que hemos vivido y los ha tumbado. ¿Qué sucede entonces si estamos centrados en el hacer y en el tener? Pues que nuestra autoestima se va para abajo. Por tanto, nosotros nos falta un ingrediente y es el de esta parte de aquí del triángulo, que es el ser. Por tanto,
Nosotros no solo somos, la autoestima no es solo lo que nosotros hacemos, sino lo que nosotros somos. Y ahí está el gran trabajo de trabajar el autoconocimiento. ¿Quién soy? Voy a poner un ejemplo. Imagínate un jugador de fútbol. Si me permites, voy a decir el mejor jugador del fútbol, aunque ahora está en un momento controvertido. Complicado. ¿Vale? Creo que a estas alturas todos sabemos de quién estamos hablando. Esta persona, si su autoestima solo está en función de sus resultados, habrá momentos que no se considerará un buen jugador de fútbol. Sin embargo, su forma de afrontar el deporte, su forma, la actitud que tiene, sus recursos propios, todo esto forma parte de su ser, de cómo es, no de sus resultados. Si esta persona la sostenemos en el ser, la recuperaremos, ¿vale? Por eso muchos de los psicólogos que están trabajando en ámbitos de deporte se centran en rescatar al ser, no a los resultados. Los resultados vendrán de una forma, digamos, indirecta. Tuvimos también el ejemplo de, ahora no recuerdo el nombre, de esta chica deportista negra, estadounidense, Simone Biles, ¿no? Vale. Pues esta chica, ¿vale? Que es una atleta de primera línea, es olímpica, ¿qué le sucedió? Falló en el hacer. No pudo hacer. No pudo tener una medalla olímpica. Sin embargo, es una gimnasta, me salía, de élite. De élite, y dentro de ella hay todos unos valores, una forma de ser, una resiliencia, una actitud muy valiosa. Entonces, su autoestima estaría por el suelo si se centrara solo en su actuación en los Juegos Olímpicos. No sé si me he explicado lo suficiente. Queda claro, ¿no? Al final es un tema de que hemos de valorar todo, ¿no? Lo que hemos sido, sobre todo, ¿no? Para no caer en la tentación de ir por los suelos con algo que a lo mejor en estos momentos no hemos tenido si comparamos con lo que habíamos tenido, ¿no? Para acabar nuestra conversación, una de las últimas preguntas que normalmente siempre hacemos es decir, pedimos alguna recomendación, ¿no? Y una de las recomendaciones que nos gustaría que nos hicieras es en todos estos directivos de recursos humanos pues, que nos están escuchando, ¿no? Que quieren crecer para hacer crecer a sus empleados, ¿qué les recomendarías? ¿Cuál sería el consejo que les podrías decir? Pues yo te diría que los escuchen nuevamente. Que en lugar de generar programas formativos o actividades por las tendencias que marca el mercado, que los escuchen. ¿Y qué necesidades tienen? Porque es la mejor forma de fidelizarlos y de hacerlos crecer como personas y como profesionales. Por tanto, ahí va a ser muy importante. Y que, bueno, pues que estén cerca, porque esa proximidad es lo que todos los equipos necesitan. Yo creo que yo lo resumiría en escuchar, porque para mí escuchar implica muchísimas cosas. Si tú escuchas, vas a tener las pistas para ofrecerle aquello que necesitan. Si no, es como jugar a la ruleta rusa, es decir, puede ser que aciertes o puede ser que no, ¿vale? Y puede ser que des en el clavo de lo que necesitan o simplemente, y eso te va a alejar de ellos. Pues Carme Abric, coach y formadora, muchísimas gracias por esta conversa.
Esperemos pues, que todos nuestros oyentes pues, se puedan quedar, ¿no?, con estos consejos que nos has dado, sobre todo para intentar hacer, diría yo, pues, empresas más sanas, ¿no?, para tener equipos pues, más involucrados y conseguir al final mejores resultados. Carme, muchísimas gracias una vez más. Seguimos en contacto. Que vaya muy bien. Un abrazo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Te animo a seguir Talent Talks de Busap en tu plataforma de podcast favorita para no perderte los próximos capítulos. Te recuerdo que puedes ver este mismo capítulo en vídeo en el canal de YouTube de Busap. Muchas gracias por estar ahí. Hasta dentro de 2 semanas.